hoy vamos a empezar la clase con una cosa que se me ha pasado en estos días, que es bastante importante, ¿de acuerdo? Que es la relación que hay entre derivación y continuidad. Cuando una función es derivable en un punto, quiere decir que la función es continua en dicho punto. O lo que es lo mismo, si una función no es continua, no va a ser derivable en dicho punto. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando las semanas anteriores, la discontinuidad de inevitable, evitable y demás, si la discontinuidad es de salto infinito, en ese punto la función no va a tener derivada. ¿De acuerdo? Bueno, y otra cosa también hay que repasar, que la derivada no es otra cosa que la tangente a la función en un determinado punto. ¿De acuerdo? La recta tangente. Bueno, pues vamos a seguir con lo que estábamos viendo ayer, que es la regla de derivación. Hemos visto la de la potencia, la de la raíz, que la de la función inversa, que no hace falta hacerla con, como he dicho algunos que me han hecho, que la han resuelto, se puede hacer, pero es como matar mosca a cañonazo. Utilizando la regla de la división, pues la regla de división es mucho más complicado, ¿de acuerdo? Y después tenemos la de la suma, la del producto, recuerden la del producto, que aquí es cuando empieza un poquito más a complicarse más la cosa, derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera por la segunda por la derivada de la segunda función. Y la de la división, que de momento es la más complicada que hemos visto hasta ahora, es arriba es lo mismo, derivada de la primera por la segunda sin derivar, en vez de más menos la primera por la derivada de la segunda, que la primera corresponde al numerador y la segunda al denominador, dividido por el denominador al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto es la regla que hemos visto hasta hoy. Hicimos ejercicio, ¿verdad? Por explicar algunos ejercicios, cómo se hacía. Bueno, pues aquí tienen ustedes algunos casos ya resueltos para que, por si tienen dudas, ¿de acuerdo? Que esto viene bien, sobre todo porque muchos de los ejercicios que tenéis que hacer se pueden hacer si entendemos los ejercicios que nos han presentado resueltos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos algún ejercicio para hacer, de los cuales ya he hecho algunos. Ya vamos a explicar, bueno, esta es la notación diferencial, que en vez de poner prima, me pone diferencial de y, partido diferencial de x, que ya lo hemos visto. Y vamos a estudiar otra cosa que quizás sea más importante, que es la regla de la cadena. La regla de la cadena se aplica cuando la función se puede expresar como una composición de funciones. Y en definitiva es relativamente sencillo, o sea, se deriva. Esto es igual a la derivada de la primera menos la derivada de la función que está de la compuesta. O sea, si tenemos g compuesto con f, primero descomponemos, hacemos la derivada de f y luego y dejamos la otra función exactamente igual y luego derivamos la otra función, ¿de acuerdo? Vamos a verlo con un ejemplo que quizás se vea más claro. Aquí viene la demostración utilizando la definición del límite y vamos a ver, por ejemplo, bueno, en este caso, digamos, aquí hay algunas que hay que saber, algunas derivadas que hay que aprendérselas, no, que repito que yo lo voy a dejar los exámenes. Todos sabemos, podemos saber que la derivada de una función exponencial es la misma función exponencial. O sea, la derivada y la función es la misma, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo e elevado a 2x, la primera función que yo tengo que derivar es la exponencial, la derivada de la exponencial, que es lo mismo. Y luego, por la segunda función, que la segunda función se encuentra formando parte del exponente. Y yo derivo al exponente, que es una función de esto, potencial muy sencilla, ¿no? La derivada de 2x, pues es 2, porque el exponente de x1, luego 2 por 1, 2, y 1 menos 1, 0, y x elevado a 0 es 1, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a hacer, que esto no se puede copiar, vamos a hacer esta, por ejemplo, ¿no? X cubo, vamos a hacer uno sencillo. Vengo para acá, ahora aquí está. X cubo, vamos a ver la función. Voy a ponerlo de las dos formas y ya explico lo de la... Otra vez estamos con el mismo problema de ayer, ¿no? Bueno, perdón por las
Por los tacos. ¿Dónde está? X cubo más 3 al cuadrado. Vale. A ver, ¿dónde está? Ya me acuerdo dónde está. Ahí está. X cubo más 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Esto es el guadiana. Vale. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, esto también, lo que yo estaba explicando a ustedes antes. Esto también se puede poner como diferenciar de y o partido diferencial de x, que es la forma de diferenciar, ¿de acuerdo? Igual a x cuadrado más 3, y esto será la derivada. O sea, esto se puede poner, la derivada también se puede poner de esta otra manera, ¿de acuerdo? Diferencial de y partido diferencial de x. O también, en vez de y, podemos poner f de x. Otra forma sería de perdón, que no he puesto aquí la derivada. Otra forma, voy a poner aquí la forma de expresar la derivada. Una forma sería, está poniendo otra vez esto aquí, otra forma de expresar, y ponemos aquí, está la función y la variable, o sea, en este caso tenemos una única variable. Cuando tenemos ecuaciones diferenciales con tres variables, x y z, habría que poner sobre cuál de las variables estamos derivando. Bueno, eso a ustedes tampoco nos interesa. Si uno piensa estudiar matemática o alguna carrera científica, pues lo verá. El que no, pues no lo verá. Me vengo para acá porque no voy a escribirme encima de mi cara, ¿de acuerdo? Y la otra forma sería diferenciar de y partido de diferencial de x, que son las formas diferenciales de escribir si no, de escribir la derivada, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a explicar aquí cómo se hace esto. Aquí estoy. Utilizando las reglas de la cadena, ¿no? Esta es la forma de escribir. Aquí otra vez ha ido la coma, ¿no? Aquí está. Vamos a hacerlo. Entonces, si lo pongo, vamos a ponerlo allá abajo. Aquí va a ser igual y prima. Y prima, la primera función que yo me encuentro, ¿cuál es? Me encuentro la potencia, ¿no? O sea, esto sería como si yo tuviera que dividir, que realizar la derivada de x cuadrado. Pero claro, x es a su vez, vamos a poner aquí lógicamente la función, porque esto es una función. Un momentito. Espérate un momento, vamos a explicar. Voy a borrar esto, que no me gusta. Aquí. Uy, ahí. Vamos a hacerlo. O sea, aquí yo tendría dos funciones compuestas. Tendría una potencia y otra función ocupando la base. Esto sería perfectamente esto. Pero que no he dado. Estoy con el negro, ¿no? Sí. Esto. Ahí. Perdonen ustedes que le he dado con el ratón. Por ejemplo, y', aquí tendría yo una función que sería, por ejemplo, g de x al cuadrado, ¿no? Es la función que yo tengo que derivar, donde g de x, porque sería igual, perdón, está simpático hoy el lápiz. El lápiz lleva unos días, que me sale bien. Y', la función que tengo que derivar, voy a hacerlo x, ¿no? Elevado todo al cuadrado, ¿no? Donde g de x es igual a ¿qué? A x cuadrado, x cubo, he puesto cubo por cuadrado, ¿no? Más 3, ¿no? Esa es la función, ponerlo bien arriba. Entonces, yo la primera función que yo me encuentro, ¿cuál es? La de fuera, ¿no? La potencia. Pues
lo que hago es la derivada de la potencia y luego hago la derivada de la base. Ahí. Sería x cubo, ¿vale? Entonces yo, joder, con el lapicito. Hago la derivada de esto es que el lápiz está fallándome, porque la pizarra esta la tenía yo guardada desde hacía 200 años y que me decía a mí ahora que le iba a tener que volver a utilizar y ahora no se puede comprar ninguna nueva. Vamos a hacerlo bien. La función que yo tengo que derivar es esta, sería g de x, ahora está mejor, ¿verdad? Y está elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es el cuadrado. Cuando yo derivo el cuadrado, ¿no? Vamos a hacer la derivada. Lógicamente, como yo he dicho ya a ustedes, g de x es x cubo más 3. Entonces, la derivada del cuadrado, la derivada de esta función, todo el mundo sabe que es, bajo el exponente, lo multiplico por el coeficiente que tenga, y luego sería 2 menos 1, y 2 menos 1 es 1, ¿no? Luego será 2, perdón, elevado a x. Entonces la derivada primera será 2, y ya pondría la función sin derivar, la función de dentro, porque eso no cambia para nada, más 3, y cierro paréntesis. Y multiplico, ¿no? Porque aquí lo que hay que hacer, voy a conocerlo. Cuando tenemos varias funciones, o sea, si tenemos, como ya hemos visto antes, igual a g de x, ¿no?, al cuadrado, pues primero hago la derivada de la base, ¿no?, en este caso será 2 por g de x por la derivada de la función que está tomando parte de la base de la potencia. Ahora que tenemos que hacer la derivada de esta función que está formando parte de la base. O sea, tengo que hacer la derivada de g de x, que será igual, vamos a ver eso, yo creo que está la confusión, ahí. El 3, es que esto es como el lápiz cuando funciona bien, da gusto, pero cuando funciona malamente, va a ser igual que la de Laura D. Entonces, aquí derivamos la derivada de una suma, ¿no? La derivada de esto, lógicamente, que es una constante que va a ser 0. Y la derivada de esto se hace igual que la que hemos hecho arriba, la derivada de una potencia. 3 menos 1, con lo cual me va a quedar 3 por x elevado, 3 menos 1, 2. Una cosa, si ustedes observáis algo que yo me equivoque, porque ustedes saben que soy muy despistado, me lo hacéis saber, me lo preguntáis y me lo corregís, ¿de acuerdo? Como hacemos en clase, porque ustedes saben que muchas veces digo yo para mí que estoy diciendo una cosa y estoy diciendo otra cosa completamente distinta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto será igual, entonces, la derivada por 3x cuadrado. Si los quiero multiplicar, la derivada al final será igual 6x cuadrado que multiplica a x cubo más 3. Esta es la derivada de esa función compuesta. Vamos a hacer, por ejemplo, que aquí lo que aplicamos es, como he dicho antes, la regla de la cadena. Si tenemos la composición de 3 funciones, pues tenemos que hacer una a una aplicar la regla de la cadena de la misma forma. Esto no es difícil, lo que es un verdadero coñazo, porque hay que ir pasito a pasito y no aquí lo incluso a la multiplicar, ¿no? Pues aquí es exactamente igual, aquí ya lo que hace es lógicamente multiplicar, ¿no? Si multiplicamos, fijaron ustedes que nos va a dar exactamente lo mismo. 18x cuadrado por 6x a la sexta, ¿vale? A la quinta, perdón. Da exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Vamos a ver otra, vamos a hacer alguna, por ejemplo. Y tenemos otra cosa que también es importante que sepan, que la derivada de la función seno es el coseno, ¿no? Entonces, si hacemos, por ejemplo, la derivada del seno es el coseno, y la del coseno es menos seno. ¿De acuerdo? Vamos a hacer, por ejemplo, esta que está aquí. Y seno de x cuadrado, ¿no? Lo miro por acá. Sabes que eso muchas veces, la regla de la cadena, nos simplifica mucho los problemas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tenemos la función a derivar igual
a seno de x cuadrado, lo primero que tengo que saber yo, que la derivada de la función, como la está escribiendo el lápiz medio de frente, la derivada de esto, y' es igual a seno de x, y la derivada del seno es el menos coseno, ¿vale? La derivada del coseno, bueno, pues perdón, me he dicho al revés. Bueno, ya lo tenéis, digo yo que yo soy despistado. Y la derivada del seno es igual a... Pues, Dios mío. La derivada del seno, vamos a hacer las cosas bien. Es que me parece a mí que voy a escribir en mi cargo, pero no debajo mejor, ¿de acuerdo? La derivada del seno es el coseno. Igual a coseno de x. La derivada del coseno menos seno y la derivada del seno es el coseno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tengo dos funciones. Yo tendría aquí, si hago yo la equivalencia, sería seno de f de x, ¿no? Porque la función f de x es x cuadrado, ¿no? Porque x cuadrado es una función. Entonces, aquí tenemos que hacer primero la derivada del seno y aplicando las reglas de la cadena, la derivada de la función a la cual estamos nosotros calculando el seno, porque esto es claramente una composición de funciones. Esto es la composición de funciones f de x con g de x, donde una es seno de x y la otra función es x cuadrado. ¿De acuerdo? Pues cuando yo hago la derivada entonces será igual. La derivada del seno, coseno, pues ponemos coseno, pero claro, aquí no ponemos x, aquí que ponemos x cuadrado. Y ahora ponemos la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado, que la acabamos de hacer en el ejercicio anterior, perdón, es 2x. Con lo cual la derivada esta me va a dar 2x por coseno de x cuadrado. ¿De acuerdo? La regla de la cadena, cuando se entiende, es muy sencillo. Lo que pasa es que estas son relativamente sencillas. ¿De acuerdo? Derivada del seno. Aquí tenemos otra, ¿no? Pero que lo está diciendo usted antes. 2x por coseno de x. Y de la función seno, fíjate bien que esto es distinto. Aquí es todo al cuadrado. Por ejemplo, en este caso es lo mismo poner esto que esto. Pero fíjate bien que aquí la función está formando parte del cuadrado. Y esto es el seno elevado al cuadrado. Hay que distinguir entre esas dos cosas. Cuando el seno, estamos haciendo el coseno a toda la función, o bien el seno forma parte de otra función, porque aquí seno de x sería la función compuesta y forma parte de una composición de una potencia donde la base de la potencia es un seno, ¿de acuerdo? Que en este caso sería distinto. Por ejemplo, si tenemos seno de x al cuadrado, ahora, la otra función que tenemos ahí que estudiar la composición sería, por ejemplo, esto, igual seno de x al cuadrado, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo que poner seno de x. En este caso, la derivada del seno, dijimos que es el coseno, ¿no? Pues será. Lo primero que tenemos que hacer que es esto. La derivada de esto, o sea, aquí tendríamos, para que ustedes lo entiendan, una función elevada al cuadrado. Donde esto sería igual a esto otro, ¿de acuerdo? Porque claro, 2 menos 1 es 1. Pues entonces aquí me quedaría 2 seno de x y ahora derivo la segunda función porque f de x es igual a seno de x, con lo cual la derivada de seno de x es coseno de x, pues esto estará multiplicado por coseno de x. Los paréntesis, aunque yo una vez se me olvida, esto es muy importante porque ya sabemos a los cuales estamos calculando el seno, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo. Y el otro, vamos a ver si viene aquí algún caso más de funciones compuestas para aplicar la regla de la cadena. Aquí viene, vamos a ver si hacemos una, por ejemplo. Bueno, aquí vienen ya casos ya resueltos, ¿no? Por ejemplo, la derivada de esta raíz, ¿eh?
lógicamente hacemos la derivada de la raíz y luego lo multiplicamos por la derivada de esto que es una otra función, ¿de acuerdo? Aquí tenemos cómo hace la función y aplicando la regla de la cadena su correspondiente. Pues yo lo aconsejaría que ustedes intentaran hacer esto y ver si verdaderamente os da el resultado que os proponen para el resultado, porque es que tampoco vamos a hacerlo de todo, porque si no me va a durar esto un fin. Por ejemplo, vamos a hacer la de la A, ¿no? Dice, perdón, que sería x5 menos 7, 5 menos 7, vamos a ver. Y al próximo día pues haremos un ejercicio, es que quería explicar todas las reglas y luego haremos un ejercicio de los que tengo propuesto en la tarea, ¿de acuerdo? Ya no me acuerdo, como me pongo a charlar, tengo la memoria pez. Vamos a ver. X elevado a 5 menos 7x cubo. Vamos a ver. X elevado a 5 menos 7x cubo. Y creo que he elevado a 7, ¿no? Vamos a ver. No, bueno, lo mismo da, pero bueno, 12. ¿A qué va a hacer igual esto? Pues esto va a hacer igual la derivada a lo siguiente. Yo lo primero que hago es la de la potencia, ¿no? Que ustedes tienen que ir derivando la primera función que se están encontrando. La primera función que ustedes se encuentran, ¿cuál es? La potencia. Pues la derivada de la potencia, todo el mundo sabe qué es. 12 menos 1 es 11, ¿verdad? Ponemos esto. Y dentro lo que tenemos es un polinomio. La derivada de un polinomio, la derivada de una suma. Y ahora ponemos la derivada de esta suma, bueno, en esta suma que es una diferencia. La primera será 5x a la cuarta menos 3 por 7, 21x cuadrado, y cerramos paréntesis. Esto después multiplicar, vamos a hacer un coñazo, se me vale dejarlo indicado porque primero para hallar esto, que he visto algunos que me han mandado que han hecho dos ejercicios, en vez de dejarlo indicado, porque es que a mí es que usted tiene que calcular primero esto elevado a 11, que es bastante complicado, ¿de acuerdo? Lo dejan indicado. Bueno, no es que sea difícil, pero que es un buen engorro, que es elevar eso 11 veces. Eso no nos lleva a ningún sitio, porque recordar que esto es un binomio. Esto no es x elevado a 55 por x elevado menos 7x elevado a 37, a 33. Hay que multiplicarlo 11 veces por sí mismo, ¿de acuerdo? O sea, lo dejamos indicado, no vale, dejarlo indicado que hacer cualquier cosa que incumpla las leyes de... Ya, por ejemplo, tenemos este, vamos a hacer una raíz. Que si se pudiera copiar, pero creo que no me puede copiar. Que esto no se puede copiar. Esto no se puede copiar. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver, no puedo. Vamos a copiarlo. Un momentito, voy a coger un bolígrafo, lo copio. Bueno, si no, voy a volverlo al ordenador. Sería, estoy copiando en algo que tengo que me va aquí. Raíz cuadrada, 4x elevado a 5 menos 8x cubo elevado a 5. ¿De acuerdo? Vamos a copiarlo. Vamos a copiar. Sería la función que vamos a subir es un pelín. Igual a raíz cuadrada 4x elevado a 5 menos 8x cubo y todo elevado a 5. O sea, aquí se pueden hacer muchas cosas. Si aplicamos propiedades de las potencias, pues quizás no sea más sencillo, porque también tenemos que utilizar, como yo digo siempre, que la matemática es para los flojos. Cuanto más sencillo, mejor. Y más rápido, mejor. Voy a poner la raíz en forma de potencia.
Es lo que yo haría. Cada uno, o sea, si uno de da, lo da en 44.000 vueltas y da el resultado correcto, me da exactamente igual, ¿de acuerdo? Que cada uno lo haga como él lo vea más claro. Pero la raíz cuadrada es lo mismo que si yo pusiera, fijarse bien, 4x5 y es 5 partido de 2, ¿no? ¿Sí o no? 5 medios. Bueno, entonces yo, la primera función que yo me encuentro es esta función potencial, que es una raíz, pero me da igual, ¿no? Entonces cuando yo hago esta función, ¿esto qué va a ser igual? Va a ser igual entonces, perdón, que no lo he puesto, ahora sí está bien, ¿de acuerdo? Para indicar que estoy haciendo la derivada, si no, no estoy haciendo ninguna derivada. Lo primero que yo derivo es la potencia, esto, ¿verdad? La derivada de la función exponencial será esta, ¿verdad? 4x elevado a 5 menos 8x cubo, ¿de acuerdo? Y cerramos potencia. Y ahora tengo que hacer la derivada esta, ¿no? Esto es una función suma es una suma de derivadas. La suma de derivadas se deriva como lo hemos hecho siempre. Derivado de una suma, bueno, en este caso una recta, pues diferencia derivada. Sería 4 por 5, 20x a la cuarta, menos 3 por 8, 24x cuadrado. Que usted lo queréis poner en forma de... Y se me ha olvidado una cosa, ¿veis? Que cuando uno es despistado. ¿Qué se me ha olvidado? El exponente de aquí, ¿no? Para hallar el exponente, menos mal que me da cuenta. Esto sería igual que 5 medios menos 2 medios, y esto da 5 menos 2, o antes 5 menos 2. Disculpen ustedes que se me ha olvidado. ¿De acuerdo? O sea, se deriva igual que una potencia. Le restamos 1, ¿vale? Entonces, si lo ponemos en forma de potencia, si queremos ponerlo ya en forma de raíz, esta derivada será 5 medios, ¿no? Ahora ponemos raíz 4x5 elevado a 5 menos 8x cubo, esto es raíz cuadrada, y todo esto elevado a 3 por paréntesis 20x a la cuarta menos 24x cuadrado. ¿De acuerdo? Que sería la derivada de esa función. Yo he visto, hay personas que, por ejemplo, cuando una función inversa, me lo hacen como si fuera un cociente. Y no hace falta hacer la derivada del cociente, sino lo ponen ustedes en forma potencial, y en forma potencial es más sencillo hacer todas estas derivadas, ¿de acuerdo? No solamente hacemos potencia de exponente natural, sino puede ser una potencia de exponente fraccionario o una potencia de exponente entero, negativa, que no pasa nada, ¿de acuerdo? Pero es más fácil hacerlo así que si aplicamos lo del cociente, porque el cociente es un verdadero coñazo. Cuando es pequeña casi da igual, cuando es pequeña la expresión casi nos da igual, pero cuando es una expresión bastante complicada, pues es un verdadero coñazo, ¿de acuerdo? No sé si hacer alguno más, yo creo que como esto, hace 5 minutitos más. Por ejemplo, aquí tendríamos que hacer hasta por ejemplo, voy a explicar, aquí tendríamos que hacer la de la raíz. Una vez que hemos hecho la de la raíz, aquí tenemos la del producto. Y para hacer la derivada de esta, es la derivada del cociente. O sea, esto es un verdadero coñazo. Ahora todavía, vamos a ver. Voy a hacer, por ejemplo, esa para que ustedes más o menos voy a decir a ustedes los pasos que tienen que seguir, ¿de acuerdo? Para hacer eso. Ahora, esa sería igual raíz cuadrada 3x cuadrado menos. Esto es simplemente un poquito de paciencia y no complicarse mucho la vida y haciendo pasos que no son correctos por simplificar el problema. Vamos a hacer esta ya la última y ya os dejo ya hasta la semana que viene. Bueno, para arriba. Ahí. Por ejemplo, quiero ponerla sería igual
abrimos raíz cuadrada, 3x cuadrado menos 5x, 2x cubo más 7, es un producto, por x a la cuarta menos 6x al cubo al cuadrado. Vamos a ver las distintas formas que podemos hacer esto. La primera forma sería, en primer lugar, ponerlo en forma de potencia. ¿De acuerdo? Si lo ponemos en forma de potencia, esto es igual que si yo pongo un medio, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada es la base, radicando, elevado a un medio. Si hacemos las operaciones antes, como la multiplicación y demás, bueno, que me he equivocado ya por ejemplo eso. Pues da lo mismo si yo multiplico antes o multiplico después. Pero si multiplico antes, simplifico mucho la expresión. Me explico. Lo que pasa que, lógicamente, el problema es, o sea, usted podía hacerlo tal como está, pero yo les recomiendo que hagan pequeños truquitos. Por ejemplo, yo lo primero que tendría que hacer aquí, repito, esto se puede hacer a la derivada de esto, ¿no? Vamos a hacerlo a grosso modo para que usted lo vea. Sería, la derivada de eso sería un medio, ¿no? Y pongo todo. Y ya tengo derivada esto. Aquí lápiz voy a gastar y papel un montón. Más 7, ¿no? Por, y aquí ponemos x a la cuarta menos 6x cubo al cuadrado, ¿vale? Y todo el mundo sabe que esto es menos un medio, ¿no? Porque un medio menos 1 menos un medio. O sea, que esa es la raíz en el denominador. ¿Vale? Esa es la primera parte. O sea, y ahora, por la derivada de todo esto. La derivada de todo esto, que lo voy a dejar indicado y voy a explicar cómo se puede hacer, ¿de acuerdo? Si yo lo hago como el producto, pues habría que hacer, fijarse bien. Es que esto se puede hacer lo complicado que nosotros queramos. La primera parte, de momento, bien, porque simplemente que tengo que copiar mucho, pero vamos, bien. La derivada de eso. ¿De acuerdo? De ese radical. Ahora, la derivada de eso, yo puedo hacer derivada del producto. Pero claro, esto es una fracción. O puedo hacer, multiplico como polinomios esto y lo dejo en una expresión más sencilla. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer que es, cuando se dan, o pongo ustedes ejercicio, os ponía ejercicios de potencia, ¿para qué me sirve esto? Pues evidente por lo que les va a servir. Primero este cuadrado, ¿no? Este cuadrado ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. Bueno, como es un poquito complicado, les aconsejo a ustedes que no está mal, que lo hagan. Vale, y ponen abajo, no pasa nada. ¿De acuerdo? Y sería menos por menos más 36, ¿no? X6, ¿no? 3 más 3, 6. Ahora sería menos 6x elevado a 7, ¿verdad? 4 más 3, 7. A ver un momentito. Debajo será igual, ¿no? Igual. Menos también, menos 6x elevado a 7, con lo cual ya me sale 12. Y esto es x4 por x4, 4 más 4, 8, ¿de acuerdo? Con lo cual sería x elevado a 8 menos 12x7, perdón, más 26x elevado a 6. Y ya todo esto, esto lo multiplico por 3x cuadrado. ¿Cómo se multiplican fracciones? Numerador por numerador, denominador por denominador. Esto lo que tiene es 1, ¿no? No ahorramos ese trabajo.
Si puede simplificarse, se simplifica, que no, pues lo dejáis de esa manera, ¿de acuerdo? Pues entonces ahora yo lo que hago es multiplicar todo esto, voy a borrar un poquito aquí. Ustedes, si los queréis ver otra vez, nada más que tenéis que dar el vídeo para atrás, que no pasa nada, ¿vale? Y ahora lo multiplico por esto, por 3x cuadrado, lo voy a poner aquí, bueno, no está bien eso, pero bueno, no es lo adecuado, pero bueno, para ahorrar un poquito de pizarra y no hartarme de escribir, hacemos esta multiplicación, ¿no? Entonces esta multiplicación será igual a 36, ¿está bien? Sí, está bien. Primero 36 por 5, bueno, primero la variable 7 más 6 más 1, 7, menos el 5 por 6, 30, no, me llevo 3, 3 por 5, 15 y 3, 18, menos por menos más, 60x8, y al final, la primera, 8 más 1, 9, x9, y este será, vengo para acá, ya borro y lo pongo ahí arriba, ¿de acuerdo? Sería, aquí está, 36 por 3, esto sale 8, x8, positivo, 6 por 3, 18, me llevo una, 3 por 3, 9 y una 10. Este es positivo. El siguiente, negativo. Menos 36 equivale a 9 y el otro final me va a dar 3x elevado a 10. Esto es un coñazo, esto es más coñazo de cálculo de potencia que cálculo de derivada, ¿de acuerdo? Esto no es difícil como arduo. Entonces 3x elevado a 10 menos 36, no, menos 35, ¿no? Porque esto es 1, x9, más 168 elevado a 8, a ver si puedo hacer una cosa, elevado a 7, si lo pudiera pegar, espera un momentito, a ver si lo puedo pegar, ahí. No puedo pegar, no puedo pegar. Ahora lo que quería hacer, ¿no? Pues ahí. Voy a ponerlo más chico. Entonces, todo esto, ¿no? Voy a quitarlo, voy a ponerlo aquí, ¿de acuerdo? Voy a quitar todo. Vamos a ponerlo, sería la derivada, ahora lo amplío si queréis para verlo más claro. La derivada será denominador 3x, vamos a poner 3. 2x cubo más 7 y el numerador todo lo que me acabo de decir. Después de hacer todo el cuadrado y multiplicar por el numerador de la anterior, era 3 elevado a 10 menos 35 elevado a 9 más 168 elevado a 8. Bueno, creo que voy a escribir encima de la cara. Menos 100, vale. Menos 168, no me otro cuál era, pero un momentito, menos 160, x7, ¿no? Sí. Y esto es lo que yo tengo que derivar. Por último, que lógicamente es más sencillo que si yo, pues aquí no se puede simplificar nada, ¿eh? ¿De acuerdo? No vaya a venir algunos queriendo simplificar. Pues la derivada del cociente, derivada de este, ¿no? Derivada de esto sería derivada, vamos a hacerlo, si quiero lo hacemos aquí. Vamos a aprovechar que tenemos ahí escrito ya el numerador. Ponemos para acá. Voy a borrar ya esto, ¿eh?
Esto que ya está eso. Ahí. Ahí, vale. Y aquí sería 2x cubo menos 7, ¿no era? 2x cubo más 7. La derivada de todo esto será igual. Derivada de este, ¿no? Derivada de... Esto es, recordad ustedes, la derivada de un cociente. ¿A qué igual la derivada de un cociente? F' de x por g de x por el denominador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador dividido por el denominador al cuadrado. Entonces, en nuestro caso me va a dar derivada de esto 30x9 menos 9 por 5 45, me llevo 4, 9 por 3 36, 27, 27 y 4 31, x8 más, esto ya son palabras mayores, no pasa nada, vengo para acá, un 0 con la calculadora porque si no, vamos a ver por ahí lo tengo que multiplicar, 168 por 8, ¿no? 168 por 8, 1344, ¿no? 1344 x7 menos 7 por 0, 0, 7 por 8, 7 por 8, 56, 7 por 8, 56, 160 por 7, 180 por 7, 1260. 1260 x6, esto es el numerador, todo esto multiplicado por el denominador sin derivar. El denominador sin derivar es, voy a poner más pequeñito, sería 2x cubo menos 7, ¿no era? Más 7. Y ahora, menos, o sea, esto lo dejé indicar porque si lo tenía que multiplicar voy a terminar mañana por la mañana. Bueno, ya ponemos el denominador al cuadrado. Y esto es lo que usted tenía que multiplicar arriba, ¿de acuerdo? Y lo otro sería esta sería lo siguiente. Bueno, ya voy a terminar la pizarra. Ay, Dios mío. Esto no me puede copiar, ¿no? A ver si puedo copiar esto. Joder, no puedo copiarlo una vez. Bueno, voy a escribirlo un momentito. Que tardarme si lo escribo, porque si no, yo tengo que, sería 3x10 más 35x9 más 168 equivale a 8 menos 160x igual a 7. Por ustedes comprenderán, tanta cabeza no tengo. Tengo cabeza, pero no tanta. Que voy a escribir con el otro. Entonces, ¿vale? Tarea será menos el numerador, que es la primera, sin derivar, que sería 3x elevado a 10 menos 35x9 más 168x8 menos 180x7 por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 6x cuadrado.
Que esto sí se puede multiplicar si queréis, porque esto es fácil, ¿de acuerdo? Esto hace falta poner entre paréntesis porque la más que tiene es un monomio, ¿de acuerdo? Pues todo esto es lo que tendríamos que poner aquí, ¿de acuerdo? Y con eso estaría resuelto el problema. Como ustedes comprenderán, esto es más ejercicio de, como digo yo, de contable que de matemática, porque esto en definitiva son cosas muy sencillas, lo que pasa es que es muy complicado, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto ya me despido hasta el próximo día, ¿de acuerdo? Creo que lo de las reglas de la cadena ha quedado relativamente claro. De todas maneras, el próximo día de clase haremos de los ejercicios que yo he mandado de derivadas ya, de la segunda tarea, haremos algún ejercicio en clase. Si me llamáis, o sea, si me comunicáis que queréis hacer alguno en particular, pues hago ese en particular, si no veré yo el que es más adecuado, ¿de acuerdo? Bueno, pues saludos a todos y a todas.